Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de mayo del año 2020. Aquí estamos Miguel y Patricia, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 59. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué fuertes las palabras del Señor, ¿eh? ¿Cómo habrán caído? Y de la manera en que leemos en estos pasajes del Evangelio de San Juan. Sí, muchos se fueron, no pudieron soportarlo. ¿Quién puede soportar este discurso? ¿Cómo este hombre nos manda a comer su carne y beber su sangre? Claro, no lo entendían, claro que no lo entendían. No lo entendían porque no amaban, y no amaban porque en ellos todavía no había amanecido la luz de la vida. Eso venía a traerles el que era verdaderamente autor principio de vida en el Padre. Por eso les dice, hemos venido repasando durante el curso de la semana, hermanos queridos, todo este pasaje del Evangelio de San Juan. Comenzamos viendo la multiplicación de los panes y el discurso eucarístico por parte de nuestro Señor Jesucristo, que se llevó a cabo, lo hizo ya en Cafarnaún. Bien, y aquí Jesús les está diciendo algo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. No como vuestros padres. Sí, comieron el maná en el desierto, pero murieron. En cambio, el que come mi carne vivirá por mí. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recuerde usted que todo el que va al Hijo es enviado por el Padre. El que tiene hambre, estamos hablando de hambre y sed de justicia. Sed de justicia quiere decir sed en el sentido de obrar en conformidad con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Si amamos a Dios verdaderamente, amamos al prójimo, porque el otro, al igual que yo, es hijo del Padre, es hijo de Dios. Y tiene entonces el mismo deseo y precisa el mismo alimento, precisa todo aquello que solamente procede de Dios y que si viene a nosotros, genera en nosotros la vida que está en el Padre y por el Padre en el Hijo y por el Hijo en nosotros. El Hijo fue enviado por el Padre y como él dice en este pasaje, vive por el Padre. Y el que lo come a él, el que lo participa a él, el que lo ama, vivirá por él. Nosotros vivimos, sí. ¿Y cómo vivimos? Vivimos si amamos. Si amamos al enviado por el Padre. Y si amamos a todos aquellos que son hijos del Padre, si amamos a los hermanos.
Ese amor en nosotros está demostrando que verdaderamente conocemos a Dios, en la medida que Dios se nos muestra en el amor. Por eso tenemos hambre y sed de justicia, de esa justicia que solamente procede de Dios y que es obrar la voluntad de Dios. ¿Y cómo saciamos esa hambre y esa sed de justicia? Y tomando el alimento único que es para eso, el alimento para la vida, el único alimento que nos da vida, vida eterna. No como el alimento biológico que comemos todos los días, necesariamente para satisfacer la necesidad del cuerpo en el orden temporal. Un cuerpo que está para morir, ¿no es cierto? La carne que muere. Esta no. Esta vivirá para siempre. Esto nos garantiza el Señor. Esto nos dice el Señor, que el que tiene hambre y viene del Padre, viene a mí. Es el que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida. Y el que tiene sed y cree en lo que la palabra de Dios, el que obra la voluntad de Dios, el que tiene sed y de justicia viene a mí y bebe mi sangre. Mi sangre es verdadera bebida. Mi sangre le da la vida al cuerpo, le da vida y vida eterna a aquel que participa de mi carne y de mi sangre. Y esto es aquello que nos sustenta en este tránsito por este mundo. Esto es lo que nos comunica la vida eterna, porque el que participa de este alimento, que es el Señor en nosotros, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, no tendrá hambre ni tendrá sed y vivirá para siempre, no morirá. La gran base de la fe cristiana, de la experiencia cristiana, obviamente es la vida, pero la vida real, verdadera, en su plenitud, como Dios la hace y la da a cada uno de aquellos que lo aman y que el Señor ama, porque el Señor ama a todos y a todos por igual, no hace acepción de personas. Para el Señor no hay judíos ni griegos, bárbaros ni escitas, no hay varón ni mujer. El Señor es el todo, y en todos. Y a todos les da el mismo alimento. Y el mismo alimento es el mismo. Él mismo es el único alimento para la vida eterna. Por eso que este discurso, un tanto misterioso y mal entendido sin duda, mal entendido por la mayoría, todavía falta un poquito de esta enseñanza de Jesús, que la vamos a ver seguramente en otro momento. El Señor también, dado un momento, sí, cuando vio que se iban porque decían, ¿quién puede soportar este discurso? No lo entendían, claro está. Pero él le pregunta también a los suyos, a sus discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro, que es el que toma la palabra, que dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. La palabra es de vida eterna. La palabra es comida para el espíritu, es verdadero alimento, la palabra de nuestro Dios. Pero si usted cree, y es lo que y los que creen son aquellos que se quedan con el Señor, que no se van escandalizados por el discurso, que entienden porque están dispuestos a hacer todo lo que el Señor dice, verdaderamente creen, y esos beben la sangre del Señor. Esos participan del banquete eucarístico en su plenitud, en su totalidad. Vivirán, sí, viviremos, estamos viviendo, hermanos. En este tiempo de fe ya estamos viviendo y viviendo vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de que el que vive esta vida eterna, en este tiempo de la fe como prenda de la plenitud, no morirá jamás, porque vive a Dios. Y si vive a Dios, no puede morir. Carne y sangre del Señor, comida y bebida verdaderos, alimentos de la vida y para la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, hace rato veía una imagen donde decía que tenemos todo para ser feliz, porque tenemos
casa, vestido, alimentos, y nuestros sentidos funcionan, tenemos quien nos acompañe. Y reflexionando, pensé, sí es cierto, lo tenemos, pero si no tenemos conciencia del amor de Dios hacia nosotros, tener todo eso no nos vale de nada. Porque en la medida en que uno se va dando cuenta del amor tan grande que tiene Dios hacia uno, a pesar de lo pecador, mala persona que pueda ser, o sea, ahí sí, eso te da la vida para seguir adelante. Y te fortalece la palabra del Señor, porque en cada palabra del Señor, ¿qué es lo que encuentra a uno? Ese amor que anda buscando, que todo ser humano buscamos. Y que no se limita a que te portes bien, sino simplemente porque Él te ama porque te ama, no porque seas bueno. Y te alimenta de ese amor. Y ese amor es el que nos hace crecer, mantener la paz en los momentos conflictivos, el gozo y la alegría en aquellos momentos en los que muchas veces podemos decir que la depresión puede entrar. Ojalá hoy nos demos cuenta de que el verdadero pan que nos alimenta es precisamente el cuerpo y la sangre del Señor. Y claro, fíjate, Patricia, de acuerdo con lo que estás comentando, el cuerpo y la sangre del Señor, el alimento divino, aquello que Dios nos da, que Dios se da en nosotros, en Cristo Jesús. Estamos viviendo un tiempo angustioso en el mundo. Hay una pandemia que azota a la humanidad. Y muchos creen que este es el fin de todo. Hasta por ahí se corre el rumor de que es síntoma del fin del mundo. Y claro, uno diría, bueno, pero entonces no tiene sentido nada de todo lo que hacemos. Y quizá todo lo que hacemos no alcanza, porque lo único que alcanza y lo único que supera todo esfuerzo humano, todo voluntarismo humano, es aquello que nos da el Señor, que nos da Dios. Y el único que nos da la vida es Dios. Si usted tiene fe y usted tiene la vida y usted vive vida de Cristo resucitado, vida eterna como anticipo, ríase de la. No es que usted no vaya a ayudar a aquel que está afectado por esta pandemia. Por supuesto, va a ser el primero en colaborar. Pero no se olvide que teniendo al Señor usted ya tiene todo. Puede perder muchas cosas, todas aquellas que probablemente valore como necesarias para la vida. Pero la única cosa necesaria es precisamente la vida. ¿Qué le dijo Jesús a Marta de Betania? Marta, Marta, las muchas cosas te tienen turbada, pero una sola cosa es menester, y María, tu hermana, eligió la mejor parte. ¿Sabe qué había elegido María? Escuchar la palabra a los pies del Señor, dispuesta a cumplir esa palabra que es el alimento, que es verdadera comida, esa palabra que nos conduce a aquel que nos comunica la vida y que habita en nosotros y nos da precisamente todo lo que es vida y está en Él. Él es el alimento de Dios, Él es para siempre, es nuestra comida y nuestra bebida. Con Él es suficiente. Lo demás es añadidura, sana y buena añadidura para la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de vida y de vida eterna. Y en tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.